cerramos programa de la primera jornada de la Feria Virtual de Franquicias con Santiago Barbadillo. Santiago, te dejo en manos de Alejandro. Gracias, Claudio. Esto es porque te has portado mal. Tú ya estás cansado, ¿no? ¿Quieres retirarte? Yo voy a desaparecer, pero voy a estar presente, ¿vale? Así que no os despistéis. Perfecto. Bueno, un abrazo. Tengo cuidado. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Encantado Claudio. de saludar a todos nuestros espectadores en esta última parte de la primera jornada de la Feria Virtual de Franquicias. Está claro que en toda esta jornada hemos podido analizar de una manera muy minuciosa y detallada muchos de los aspectos relevantes del mundo de la franquicia, de este ecosistema, de este sistema de comercialización que tanto éxito y tanto desarrollo está teniendo últimamente, ¿no? Y nos parecía muy oportuno, bueno, pues juntarnos con los organizadores de este evento para esta última charla. Nos estábamos comentando en la organización y a la hora de preparar todos los contenidos que era muy interesante poder hablar también de cuáles son los factores, las claves de éxito de una franquicia. Y para eso no podemos tener a nadie mejor que a Santiago Barbadillo, que es el fundador de Barbadillo y Asociados, el consultor más relevante en el sector de la franquicia en España. Buen amigo ya también, eso hay que admitirlo, y que aparte de todo esto pues nos permitirá charlar sobre los elementos críticos del éxito, como decía. Y es que hablando y preparándolo, como venía comentando, pues verdaderamente lo que nos queda claro es que es la calidad la que hace la diferencia. Vamos a charlar sobre eso. Santiago, bienvenido. Te cedo la palabra y luego, si te parece, después de intervenir un poquito, pues charlamos sobre estas cuestiones. Me parece muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Tienes toda la razón. Es decir, sabemos que la franquicia es un sistema muy en boga ya desde hace muchos años y que yo creo que es el causante o la causante de la modernización del pequeño comercio a nivel mundial. Y tiene como factor fundamental la reducción del riesgo de fracaso. Es decir, la principal ventaja que aporta la franquicia para los emprendedores es su reducción de riesgo de fracaso. Pero esto solo se da cuando efectivamente se dan condiciones adecuadas y que podríamos definir en conjunto como condiciones de calidad. Es decir, que la franquicia sea una franquicia de calidad. Y aquí es donde podemos incurrir en errores graves tanto por parte del franquiciador como por parte del franquiciado. Se tiende a pensar que si la franquicia carece o adolece de cierta calidad o específicamente algunas franquicias no tienen calidad, es por culpa del franquiciador. Y no es verdad. Es decir, es verdad que en algunos casos es así, pero no siempre es así. El franquiciador tiene una serie de responsabilidades y de obligaciones, pero también las tiene el franquiciado. Y en ellas hay que buscar a veces las causas de los problemas o de las causas de la mala marcha de determinadas franquicias que todos conocemos. No es la panacea. No sé si quieres que siga un poco más sí. o... No, bueno, pues yo es que creo que ya estamos entrando en harina. Santiago dice que si una franquicia no tiene éxito, decías, pues se plantea en muchos casos que es culpa del franquiciador. Es ir a la base de lo que es la franquicia en realidad, que es la unión de dos empresarios, ¿verdad? Correcto, es decir, el franquiciador es el principal responsable en las primeras etapas en las que se crea el proyecto y se fundamenta para que luego funcione adecuadamente. Por tanto, el franquiciador es el principal responsable. Eso no hay duda de que una franquicia esté bien o mal diseñada. Pero luego, como decíamos antes, dado que el franquiciado es también un empresario y es un empresario independiente, que no está supeditado a ningún tipo de criterio jerárquico respecto al franquiciador, puesto que no es su empleado, como digo, es un empresario independiente, pues el franquiciado en muchos casos tiene también sus claras responsabilidades. Si te parece, podemos ver un pequeño cuadro. Voy a compartir pantalla, a ver si podemos. Si no podemos, os lo explico. A mí no me deja, posiblemente haya que tener atribuciones de Chief Manager aquí para poder compartir la pantalla. Bueno, el tema, lo que el cuadro viene a explicar o vendría a explicar, es que las tres primeras
fases, digamos, del desarrollo de un proyecto de franquicia corresponden al franquiciador. ¿Cuáles son estas fases? La primera es el diseño del proyecto. El franquiciador decide qué condiciones va a tener su franquicia y, por tanto, en esa primera etapa se crean los hilos, el engranaje sobre el que se va a apoyar todo el proyecto de franquicia. Ahí se deciden las condiciones económicas, ahí se deciden las condiciones jurídicas y relacionales que luego se van a implantar en la red. Si el franquiciador, por ejemplo, tiende a operar de una manera especialmente ambiciosa, en la que vea más el interés personal en cuanto a la generación de ingresos y no piense tanto en el franquiciado, ya empezamos con un deterioro del planteamiento del diseño del proyecto. Y esto se ve en bastantes casos, o por lo menos en algunos casos, donde se ve que el diseño está pensado para que el franquiciador gane dinero, no para que haya un rendimiento compartido. Y ahí ya empezamos mal. Permíteme cortarte en esto, porque justo es una de las cosas que más inquietud genera en las personas que quieren escoger una franquicia. Y se plantea cuál es verdaderamente una de las maneras más claras de detectar esto es lo que estás diciendo. Analizar de una manera muy definida y muy estructurada cuál es el modelo de negocio de la franquicia. ¿De dónde surge el beneficio para el franquiciador? ¿No es así? Correcto, sí. El franquiciador tiene que tener presente que su rendimiento proviene o tiene que venir de la actividad principal y, por tanto, de la continuidad de la actividad. Cuando un proyecto de franquicias se diseña pensando más en el canon de entrada, claro, por ejemplo, que es un atípico, que no es la fuente principal de ingresos del franquiciador, pues efectivamente eso no tiene visos de poder prosperar. Claro. En resumen, podríamos decir que las franquicias que funcionan lo que hacen es vender productos y servicios y las franquicias que se atascan son las que venden franquicias, ¿no? Sí, podría decir así. Aquellos que tienen por objeto exclusivamente vender franquicias, pues obviamente no tienen visos de poder prosperar. Y se ve claramente cuando hay un crecimiento exageradamente rápido, pero no hay sostenibilidad. Los franquiciados, igual que van entrando, luego van saliendo porque no hay contenidos. Esto organiza la típica rueda de entradas y salidas que siempre termina mal, obviamente. La franquicia se tiene que amparar en que los ingresos del franquiciador de manera proporcionada estén basados en la actividad principal del negocio, bien sea un royalty sobre facturación cuando se trata de una franquicia de servicio, o bien sobre los márgenes de los productos o los rápeles sobre productos que se suministran a la red cuando son exclusivos o de proveedores homologados cuando la franquicia es de distribución, o una mezcla de ambos cuando es una franquicia mixta. Pero ahí es donde está la solvencia y la rentabilidad del franquiciador, en esos ingresos permanentes, no en los atípicos que hoy los tenemos. Cuando entra el franquiciado en la red tenemos un importe que puede ser interesante, pero dejamos de tenerlo al cabo de un tiempo porque eso ya no nos va a seguir produciendo nada. El franquiciado ya está dentro, no va a seguir pagando cánones de entrada. Por tanto, esa consideración inicial en cuanto al equilibrio económico es el primer, digamos, elemento de verificación de la calidad en una franquicia. Claro, que el cliente sea el que va al establecimiento de la franquicia, no el franquiciado, ¿no? Correcto, es decir, que el negocio está en esa relación entre franquiciado y cliente y que no el franquiciador piense exclusivamente en el franquiciado como su cliente final. El cliente final es el cliente del franquiciado. Claro. Santiago, yo es que creo que también es relevante decir que muchas franquicias surgen por la necesidad de muchas empresas que están teniendo un buen resultado económico y que no tienen recursos para expandirse. Que al final buscan en esta fórmula verdaderamente ese apoyo, ¿no? Sí, siempre se ha dicho que aquellas franquicias que buscan aquellas empresas que buscan en la franquicia una solución a veces de emergencia para situaciones críticas, es mal asunto. La franquicia es una fórmula para crecer, obviamente, y es una fórmula muy buena para crecer, no de una manera desproporcionada y no sin hacer inversiones, porque es prácticamente imposible crear una buena franquicia que tenga sostenibilidad en el mercado sin hacer ninguna inversión. Es decir, que todo el aporte económico lo hagan los franquiciados. Es una buena fórmula para crecer haciendo inversiones inicialmente y teniendo paciencia. Un proyecto de franquicia no se crea en un año.
Y mientras el proyecto no madure, es probable, muy probable, que sea deficitario. Es decir, que haya más costes que ingresos. Y, por tanto, una empresa que ya esté en situación problemática, si hace las cosas como Dios manda, es muy difícil que encuentre en la franquicia la solución. Porque va a tener que seguir haciendo inversiones durante una primera etapa. Y Santiago, ¿qué otros tics podríamos definir para calibrar la calidad de la franquicia? Aparte Pues de los que has dicho ya. una vez que el proyecto está creado, el siguiente nivel es la gestión. Bueno, podríamos decir que antes de la gestión estaría la expansión, esto que estamos hablando. Una expansión adecuada tiene que tener en cuenta la capacidad de selección de las dos partes, pero hablando desde la perspectiva del franquiciador, tiene que ser especialmente selectivo con el candidato y con la ubicación donde va a operar el candidato. Y esos dos aspectos al final son claves, porque si elegimos a cualquiera porque lo que tenemos es prisa por poner chinchetas en el mapa, al final vamos a pagar el pato de esta aceleración. Si elegimos más la ubicación por desconocimiento, por desidia, o precisamente por esto, porque nos aprieta las ganas de crecer, tendremos problemas de ubicaciones que llevarán finalmente al fracaso del franquiciado. Por lo tanto, la expansión es el segundo TIC, como decías, en el que habría que valorar los aspectos de calidad que definen la franquicia. Déjame intentar adivinar uno de los tics que vienen después de esto. Al menos uno que nos gusta mucho analizar a nosotros desde la revista Emprendedores cuando vemos franquicias, que es la transparencia. Bien, sí. ¿Cómo es de transparente en cuánto interviene en la calidad de una franquicia que sea transparente, que te dé los datos, que te explique cómo es su modelo, que presente las cuentas en el registro, estas cosas? Este era un poco el tema que vamos a tratar mañana en el proceso de selección de la franquicia adecuada. Lo que estás diciendo es absolutamente cierto. Cuando una franquicia no es transparente con el candidato, cuando oculta cosas, cuando oculta a medias o cuando, desde luego, cuando miente, lo que está buscando es engañar y crecer a costa de crear problemas futuros, porque eso tendrá seguramente las patas muy cortas. Pero la transparencia es un signo de eficacia y de calidad, desde luego. Está bien. Y por seguir con el proceso, hablábamos del diseño, hablábamos de la expansión, dentro de la cual está este aspecto de transparencia, de ser honesto con el candidato y hacer una buena selección. Y por último está la gestión. En la gestión cotidiana de una red de franquicias está la culminación de los aspectos de la calidad. Y la gestión supone en la formación inicial, además de la formación continua, especialmente la formación inicial, en el apoyo permanente y en el control de los franquiciados. Estos son tres aspectos fundamentales sin los cuales no existe franquicia. Y si no tenemos este tipo de relación con los franquiciados, tendremos otra cosa, pero no una franquicia. Y es verdad que son los aspectos más problemáticos para el franquiciador, porque es donde más recursos hay que emplear, donde más estructura hay que tener, pero son absolutamente necesarios. Una central de franquicia que no controla, que no visita nunca a los franquiciados, está abocada a tener problemas muy serios y su marca está en medio. Por tanto, la marca se termina perjudicando por una inacción del franquiciador en el control de lo que los franquiciados lleven a cabo. Y esos son los tres niveles, diría yo: diseño, expansión y gestión. Y gestión final de la relación con los franquiciados, los aspectos que se pueden encontrar o no, o encontrar la falla, digamos, para que podamos definir que la franquicia está pensada en términos de calidad y está gestionada en términos de calidad. Entonces, adicionalmente, para observar si se está desarrollando la expansión, lo que es la propia estructura de la franquicia con este criterio de calidad, ¿qué otros elementos podríamos observar? Porque al final verdaderamente hay muchísimos elementos, muchísimos tics, como decíamos antes, que se pueden también incorporar aquí, que son el apoyo financiero o cuáles son las condiciones que dan las franquicias para los franquiciados, la formación, si esta es una formación específica, continua o es en un solo momento. Es decir, si está basada en un auténtico know-how, ¿podrías contarnos un poco en qué consiste este término y qué valor tiene en términos también de calidad de la franquicia?
Desde luego. Sí, la formación, hablábamos antes de la formación, es el primero de los compromisos continuos que tiene un franquiciador con su red, formación, apoyo y control. Y como dices, es verdad, el famoso know-how, el famoso saber hacer. Algunos, en lugar de know-how, utilizan el término de who knows, de quién sabe, ¿no? Porque es un poco ignoto, es un poco desconocido. No se sabe muy bien qué hay detrás de ese supuesto saber hacer. El saber hacer, para poder definirlo como tal, tiene que ser algo sustancial en la actividad, no referido a algo accesorio. Tiene que ser transmisible y tiene que ser secreto, es decir, que no sea de dominio público. Si no tiene cualquiera de estas características, estamos ante un conocimiento que no podríamos catalogar como saber hacer o un know-how. Es cierto, uno se puede preguntar, bueno, entonces una zapatería o una tienda de ropa, el saber hacer, ¿qué es? ¿Cómo colocar el producto? Pues menudo saber hacer, ¿no? No tiene Sí, gran... claro. Es Pues, muy interesante lo que estás diciendo, porque muchísimas franquicias están basadas en negocios muy tradicionales. Claro, es decir, que donde no parece que haya un know-how Claro, especial. exacto. En estas franquicias, el saber hacer está en el producto o en la capacidad de compra de esos productos. Es decir, el saber hacer del franquiciador radica no en un servicio al cliente que tenga algo muy, muy especial, sino que el producto tenga esa capacidad de ser vendido en esas condiciones al cliente final. Un gran producto en términos de precio-calidad, un producto original, un producto atractivo, una colección de productos que realmente sean atractivos para el cliente final, es también saber hacer. Eso es algo que el franquiciado absorbe, de lo que el franquiciado se beneficia del franquiciador, y no es algo baladí, es algo absolutamente clave y esencial. Y desde luego las franquicias de servicio, puesto que hay un procedimiento, una manera de actuar que va mucho más allá de una presentación, mera presentación de un producto, sino que en muchos casos implica incluso una elaboración o un proceso de producción o de finalización de una determinada actividad. Por tanto, el saber hacer tiene que ser secreto, sustancial e identificable y tiene que tener esas características, pero no siempre referidas a una actuación por parte del franquiciado. A veces, incluso en el propio producto, está almacenado, incluido ese saber hacer. Aunque también, según entendemos, lógicamente, también a veces es algo intangible, ¿no? Es decir, oye, pues saber, o no tan demostrable de una manera muy, muy concreta, como, bueno, pues la atención al cliente, voy a decir, por ejemplo. Una mecánica de atención al cliente que puede ser verdaderamente disruptivo en algún negocio muy tradicional, ¿no? Sí, el saber hacer está a veces en aspectos, en detalles que se van sumando y que todos ellos conforman una oferta distinta, atractiva y que hace que ese negocio funcione. No siempre el saber hacer es algo absolutamente esencial. De hecho, los conocimientos que conforman el saber hacer no son registrables, quiero decir, no están amparados en patentes o en modelos de utilidad necesariamente. Es decir, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cuestiones relacionadas con la gestión, con la capacidad de compra, con la buena elección de compra, con la exposición de producto, con el proceso de venta al franquiciado, al cliente final, perdón. Incluso en aspectos puramente de gestión informática o de control de la actividad económica de un negocio. Todo eso conforma un saber hacer especial. ¿Qué valor crees que tendría en la calidad de una franquicia también la interacción entre los franquiciados? La interacción entre los franquiciados. Pues que sabemos que hay franquicias que están muy vocadas a que los franquiciados entre sí tengan conocimiento, compartan experiencias, buenas prácticas. Esto es un elemento que puede ser muy interesante y en otras vemos que también en otras franquicias que casi hasta les da repelús que vayas a preguntarle al otro. Sí, ¿No? Tienes razón. Yo he estado dando en algunos casos algunas jornadas o ponencias en congresos o en congresos de franquiciados donde se juntaban los franquiciados de la red y los separaban. Un día iban los buenos, otro día iban los malos, porque mezclarlos les daba lo que tú dices, repelús. Hacía malos a los buenos.
Exacto, no sabían lo que iba a suceder allí. Contaminaban las Los que manzanas. iban mal con los que iban bien. Aquello de las manzanas en el cesto, Sí, sí. que se contaminan. De hecho, la comunicación entre los franquiciados es difícil de evitarlo, aunque quieras. Es decir, Sí, la claro. capacidad de comunicación de los franquiciados dentro de una red es absolutamente maravillosa. Si todo funcionara tan bien como eso, viviríamos en un mundo mucho mejor. Se comunican bien, rápidamente y de manera muy eficaz. Por tanto, intentar evitar eso es difícil. Otra cosa es que se pongan en manos de los franquiciados, que yo creo que es aconsejable porque denota que hay calidad y que no hay nada que ocultar, herramientas de comunicación entre ellos. Incluso estas famosas intranets, que a mí me parecen una buena herramienta de comunicación interna, donde el propio franquiciador está interviniendo. Es decir, que no es un elemento aislado, ajeno a la comunicación entre franquiciados. Cuando el franquiciador no está presente en la comunicación interna entre franquiciados, probablemente es síntoma de que las cosas ya no van por el buen camino. Porque los franquiciados, cuando no está el franquiciador presente o no quieren que esté y organizan sus propias comunicaciones bilaterales, es porque hay situaciones o cuestiones de queja y esa unión entre los franquiciados para hacer un frente común es el primer paso para un desastre. Los grupos de WhatsApp han hecho mucho daño, ¿eh? A la civilización y a Pues la mira, franquicia, y a la franquicia también. Oye, en este Santiago, me caso, gustaría preguntarte, aparte de esto, hay veces que, por desgracia, la calidad no basta. Estamos viviendo un momento tremendo en el que, oye, pues desgraciadamente muchas empresas que habrían sido solventes y habrían funcionado maravillosamente en un entorno estable, pues se ven abocadas al cierre o cadenas que, oye, pues por las circunstancias, estoy pensando en restauración o, bueno, otras actividades que todos, bueno, el comercio minorista muy claramente, ¿no? ¿Qué ocurre o qué prueba del 9 es para la calidad que haya un momento en el que, por circunstancias sobrevenidas, la cadena tenga que reducirse en número de unidades, que haya que tener cierre de tiendas? de tiendas, sí, o que estén en una situación a punto del cierre o en una De situación toda la cadena, creo. de no actividad, como se ha visto en Claro, estos claro. anteriores. Pues la pone a prueba, efectivamente, porque en un modelo, en una red donde ya hubiera problemas, donde la calidad no es precisamente el factor determinante, en estas situaciones es donde salta por los aires. Y cuando las cosas están bien planteadas, y yo lo he visto y me han llegado bastantes casos en este sentido, en situaciones problemáticas como las que hemos vivido, el franquiciador es el primero que poniéndose al frente dice, señores, hagamos un parón, no hay obligaciones, aquellas que contemplaba el contrato, las ponemos en stand-by, abrimos un paréntesis y esto, hasta que no se empiece a solucionar, no obliga. Esto es una buena medida. Se han dado en otros casos, en cadenas, hace años, recuerdo, hubo una campaña contra una determinada cadena de hostelería, de fast food, donde se hablaba de que tenía determinados productos de ínfima calidad o incluso perjudiciales desde el punto de vista de la salud. En aquel momento, la central de franquicia decidió, dado que Me entran hubo... ganas de preguntarte cuál es. Debe ser que soy periodista. Luego te lo digo. Pero probablemente te la estás imaginando. En aquel momento, que fue muy duro para los franquiciados, la central dejó de cobrar inmediatamente los royalties. No empezó, dejó parado todas las condiciones económicas hasta que la situación se solventara. Se terminó solventando y siguieron. Este tipo de entendimientos es lo que hablaba antes de la gestión. La gestión de la relación entre franquiciador y franquiciado es fundamental. No en vano, la franquicia, siempre decimos que es una relación intuito persone, porque la persona física que identifica al franquiciado y por tanto la relación personal que se establece con él es fundamental para que la franquicia funcione. No podemos ver al franquiciado ni como un número, ni como un local, ni como una chincheta en el mapa, ni como una referencia, ni como un comprador. Es un partner con el que nos la estamos jugando plenamente. Y así hay que verlo, es una relación personal. Sí, bueno, pues lo que veníamos diciendo en el inicio, que al final se trata de una conexión, una relación contractual de negocio entre dos empresarios independientes distintos, el franquiciador y el franquiciado, que bueno, que hay gente que se lleva engaño y considera la franquicia un puesto, un trabajo por cuenta ajena o incluso hay quien entiende, lo hemos comentado en otra mesa redonda anteriormente,
que emprender a través de la cadena de franquicias es más fácil. Claro. Y no sé yo qué opino sobre esta creencia popular. No sé si vale esto para cerrar la charla. Pues sí, a veces hay franquiciados que piensan que lo más complicado que van a hacer es firmar el contrato, que a partir de ahí todo va a venir dado, incluso que va a ser el franquiciador que casi quien se va a encargar de gestionar el negocio. Yo siempre digo que una franquicia ni te aporta trabajar menos, ni te aporta ni siquiera ganar más, porque habrá que ver cuánto terminas ganando y si ese royalty que vas a tener que pagar no te disminuye de una manera sustancial tus ingresos finales. Lo que sí te tiene que aportar es disminución del riesgo de fracaso. Volvemos otra vez a este punto. Trabajar menos casi nunca, porque hay determinados procedimientos que te van a venir impuestos que a lo mejor en tu negocio particular, gestionado por ti mismo, nunca llevarías a cabo, porque no ibas a estar pendiente de hacer determinadas cuestiones que la central te obliga. Por tanto, no vas a trabajar menos y, desde luego, no necesariamente vas a ganar más, pero sí a reducir el riesgo de fracaso. Un franquiciado es un empresario por cuenta propia, que tiene las mismas responsabilidades en cuanto a la gestión de su negocio y que sale adelante que cualquier otro que no esté incluido o no esté dentro de una red asociada, solo que tiene las ventajas propias de operar en red. Y esto es de lo que se tiene que beneficiar, nada más. Bueno, está claro, que verdaderamente saber identificar el elemento crítico del éxito de una franquicia no es extraño que nos haya llevado a esta conversación, que es la calidad. La calidad es también la amalgama para cualquier éxito profesional y diría que hasta personal, si podemos hablar de calidad como persona, que claro que podemos hablar de eso. Hablando de franquicias en concreto, esta calidad hay que definirla y analizarla muy claramente en estas tres patas que has expuesto, el diseño, la expansión y la gestión, que luego además están, digamos, esas tres ramas tienen un montón de hojas, que son todas las que hemos venido hablando, de lo que es el concepto en sí de la franquicia, del trato de cuál es el modelo de negocio y otra serie de cuestiones que son muy relevantes. Lo que decía al principio, esto es un universo y que, bueno, verdaderamente la calidad de las franquicias es fácil, es mucho más fácil de analizar de lo que puede parecer en un primer momento, es decir, que hay muchos signos muy notorios y muy claros y que, en definitiva, es encontrar franquicias de calidad y ser capaz de adherirte a ellas es un elemento, es el elemento también clave. Y ser capaz significa muchas cosas, ¿no? Es cumplir todas las condiciones. Sí. Nos ha faltado el decir que decíamos, bueno, la calidad no solo es una responsabilidad del franquiciador, también es del franquiciado. Sin duda. Esto que estoy diciendo es poner el dedo en esta llaga. El franquiciado tiene la responsabilidad fundamental de conocer el sistema en el que va a entrar. Eso de meterse en la franquicia y no saber lo que es la franquicia y, por tanto, no saber qué derechos y qué exigencias conlleva es el primer error y garrafal que comete mucha gente. La franquicia es un sistema que conlleva compromisos que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Por ejemplo, no tener una libertad procedimental operativa muy importante por su cuenta. Sí. Y en esta falta de experiencias, de conocimiento, de formación, en definitiva, yo suelo decir que el nivel de la franquicia en un país radica en el nivel de formación y de información que tienen los señores que van a ser franquiciados. Porque alguien que está formado va a ser capaz de seleccionar adecuadamente, va a elegir una franquicia adecuada y no va a elegir aquella que le va a dejar tirado en la cuneta. Porque si eso ocurre, va a empezar a sonar, como a veces ocurre, en el mercado, es que ojo con la franquicia porque ahí el único que gana es el franquiciador, porque al final te va a ir mal, pero está motivado por esto, porque la gente se mete a veces en negocios que no tienen, desde el punto de vista de franquicia, ni pies ni cabeza, y se les ve venir a la legua. Lo que pasa es que, claro, si uno va desavisado completamente, pues cuelan. O sea, si un franquiciado está formado e informado, hombre, será difícil, es posible que se pueda equivocar, pero lo tiene mucho más difícil para equivocarse que aquel que ni está formado ni está informado.
Por tanto, el nivel de esta formación es el que finalmente determina el nivel de calidad de la franquicia en un mercado, en un país. Bueno, está claro, Santiago, por cerrar, que desde luego la calidad de la franquicia, de las redes de franquicias en España impulsa el sentimiento de, oye, que nos importe cada vez menos que haya establecimientos que pongan en un cartel en el escaparate, no somos franquicia. Pues oye, tú mismo, tampoco nos importa mucho, las franquicias son la mar de dignas. Y que me ha quedado claro un mensaje, desde luego, que la calidad, lo que estaba diciendo antes, es el elemento esencial y que es definible y estudiable. Y, bueno, también una cosa que no había escuchado, que es una verdad como un templo y que conviene transmitir, que quien aspire a trabajar menos entrando en una franquicia va dado. que esto yo creo que es una buena manera de expresar lo que decías también, que el franquiciado tiene que ofrecer su compromiso en todos los sentidos, en el de formarse, en el de adherirse en las condiciones de la franquicia a la que entra, en la de cumplir esas normas, aportar su valor y luego pues asumir el riesgo que conlleva ser empresario, porque efectivamente emprender en una franquicia no es más fácil, es más seguro y eso es un elemento que hay que tener en cuenta, pero no significa que no sea arriesgado también, en cierto modo, y que depende claramente de franquiciado. Y exige el mismo nivel de dedicación, si no más, Sí, que no hacer más, las claro que cosas sí. de tu propia manera. Está claro. Esto hay que currar mucho, muchísimo. Esto está claro. Bien, pues nada, lo dicho, Santiago, muchísimas gracias. Creo que no se puede aprovechar más media hora de charla y que, vamos, en mi presentación hablaba de que de esto sabes un montón. Vamos, quien no te conozca... Gracias, Alejandro. Tú también dominas bastante, no creas. Sí, sí. Quien no te conozca habrá quedado clarísimo. Bien, pues acabamos con esta intervención de Santiago Barbadillo, la primera jornada de esta Feria Virtual de Franquicias. Nos emplazamos mañana, aún quedan 2 días, la jornada completa de mañana viernes y también la de mañana del sábado, en la que vamos a ofrecer ponencias y en la que tenéis a vuestra disposición la información y el contacto de nuestros expositores que están deseando encontrar gente como vosotros de calidad para adherirse a una franquicia de calidad como las que estamos ofreciendo. Lo dicho, muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana, Alejandro. Gracias a ti. Hasta luego.